Hola, ¿cómo están? Hoy fui a la peluquería. Yo me pongo muy nervioso cuando voy a la peluquería, no me gusta ir. Siento que estoy entrando a una comisaría, a una estación policial, que debo ir con sumo cuidado, que estoy en peligro. No me corté el pelo, hacía meses que no me lo cortaba, con la peluquera más famosa de esta isla o de este barrio. Ella es francesa, Trini, y es una diosa. Yo la admiro. Pero ella está de viaje. Me corté el pelo con un peluquero muy caballeroso que me inspira confianza, Alex. Y le dije, mira Alex, antes de que me laves el pelo, fíjate bien varias cosas. Y Alex me debe odiar, ¿no? Alex debe pensar, pero cada vez que viene a cortarse me dice lo mismo. Le dije, mira, es muy importante que me dejes el pelo largo. Yo sé que está largo. Córtalo a penitas, córtalo un pelín, córtalo un chin, como dicen los dominicanos. Déjalo larguísimo, pero ordénalo, dale forma. Es muy importante, añadí, que dejes el cerquillo muy largo. Yo digo cerquillo, otra gente dice flequillo. Porque mi cara es alargada y entonces cuando el flequillo queda corto se ve desproporcionado y me veo más feo de lo que soy. Entonces, primero, el cerquillo muy largo. Segundo, las solitas. Le dije, déjame las solitas. Córtalas apenitas, pero déjame las solitas. Y luego, suave con las patillas. Y sobre todo, suave con las cejas. Yo sé que tengo cejas superpobladas de hombre lobo, pero a mí me gustan así. No me las vayas a depilar. Y luego me puse a ver goles del fútbol inglés y Alex hizo un trabajo maravilloso. Y me fui contento. Cuando salgo de la peluquería, de pronto me siento un hombre libre. Y recuerdo, y trato de entender por qué me gusta llevar el pelo tan largo. A veces escandalosamente largo. A veces parezco un cantante de otra época, ¿no? De los años 60. A veces parezco un futbolista retirado, ¿no? Y mucha gente me dice, córtate el pelo, te ves fatal. Pero yo no le hago caso. ¿Por qué? ¿Por qué tengo este trauma con el pelo? ¿Por qué llevar el pelo largo, muy largo, me define? Es una seña de mi identidad o un gesto de rebeldía. Lo voy a tratar de explicar. Casi todo en mi caso, y sospecho en el caso de ustedes también se remite a la infancia, ¿no? Cuando yo era un niño, mi padre quería que yo fuera militar. De hecho, quería meterme en una escuela militar, el Leoncio Prado, donde llegó a estudiar Vargas Llosa, pues su padre también era muy autoritario. Y entonces a mi padre le gustaba que yo llevara el pelo muy cortito, cortado como si me hubiesen levado, cortado como si fuese cadete. Entonces, yo no podía llevar el pelo largo ni a medias, no. A mí me recortaban el pelo de una manera abusiva, diría casi vejatoria. Por supuesto no me llevaban a la peluquería, ¿no? En aquellos años y bajo el imperio del terror de mi padre, yo era un hombrecillo asustado, un niño apocado, que no conocía las peluquerías, los salones de belleza. Todo eso ahora lo veo maravillado, ¿no? Ahora los hombres no solo van a los salones de belleza, sino que también se hacen las manos, se hacen los pies, algunos incluso se depilan. Yo no sabía que todo eso era posible siendo yo un hombre, no lo sabía. No me llevaban nunca a una peluquería. Mi padre iba a una peluquería en San Isidro, en la calle Miguel Dazo, él. Pero a mí me cortaba el pelo mamá. Y mamá era una mujer atareada, tenía muchos hijos, ¿verdad? Tuvo 10. Entonces siempre había un montón de niños llorando, gritando, peleando, con hambre.
Entonces mamá, y luego bebés más o menos recién nacidos, que mamá tenía también que, en fin, cuidar y alimentar, y, en fin. Entonces mamá me cortaba el pelo, pero apurada entre un afán y un quehacer, ¿no? Abrumada por las tareas domésticas. Y ya mamá sabía que mi padre quería que el pelo me quedara realmente, brutalmente corto, como si fuera el cadete de una escuela militar. Entonces, yo luego llegaba al colegio y era un colegio de niños bien, de niños de familias con dinero, y se reían de mí, porque tenía un corte de pelo feo, tosco. Ya digo, como si me hubieran recogido, levado en la calle y llevado a una escuela militar. Ha entrado, ha hecho su aparición la gata filósofa, lesbiana y comunista. A ella le gusta estar siempre en el centro de la escena, en cualquier momento me acompaña. Aviso. Y tomo un cafecito. Entonces nunca me llevaban a la peluquería. Yo, por supuesto, no me cortaba las uñas de los pies, ¿no es cierto? Aquí está, bienvenida. ¿Aparece en la toma? ¿Cómo está esta gata comunista, lesbiana? ¿Cómo estás? Entonces nunca me llevaban a la peluquería. Y yo no me depilaba, ni me cortaba las uñas de los pies, ni de las manos, ni nada, ¿no? Nada. O sea que era un hombre chapado a la antigua, bajo la influencia castrense de mi padre, que era un militar frustrado, que no pudo ser militar porque era cojo. Entonces cada mes me cortaba el pelo mamá. Yo le pedía, no me cortes tanto, ma, por favor, no me cortes tanto, pero ella me cortaba muchísimo. Yo veía el pelo ahí abajo en el piso del baño y sufría, casi lloraba. Y en el colegio mis amiguitos me hacían llorar, yo era muy tímido, era muy ensimismado, no sabía pelear, no sabía insultar, se burlaban de mí y entonces era horrible. ¿Por qué mamá no me llevaba a la peluquería? Bueno, porque no tenía tiempo, porque no había una peluquería cerca de casa, vivíamos en una casa en el campo, muy en el campo, en la punta de un cerro. O sea, el pueblito más cercano estaba a media hora en auto y no sé si había una peluquería. Así que no era una opción ir a la peluquería o que mamá me llevara. Y además, todo hay que contarlo, ¿no? Mamá no tenía mucho dinero. O sea, papá ganaba bien, papá tenía dinero, pero no le daba plata a mi madre. No le daba poquísima plata. Tal vez era una manera machista de subordinarla, de someterla. En cualquier caso, papá gastaba su dinero principalmente en armas de fuego, siempre estaba comprando un rifle, una escopeta, una pistola, un revólver, un montón de municiones, cuchillos y puñales y sables, qué sé yo. Tenía un arsenal en casa. Papá quería irse a la guerra, o quería que se hundiese el país en una guerra civil, o que alguien... unos comunistas pistoleros invadieran su casa en el campo para aniquilarlos a todos a balazos. Él estaba siempre preparándose para una guerra. Pero la guerra nunca llegó, ¿no? Él amaba sus armas. ¿Cómo las acariciaba? Era impresionante. En las noches llegaba del trabajo, ya digo, papá no le daba plata, y desplegaba sus armas en las mesas del comedor, una gran mesa del comedor. Y allí las limpiaba, las acariciaba, le sacaba brillo, las probaba y las miraba con una ternura con la que nunca miró a mi madre. Entonces mi madre no tenía plata tampoco para llevarme a la peluquería que no existía en el pueblito a media hora en auto, y entonces me cortaba el pelo ella. Entonces yo de niño pensaba, cuando sea grande no me voy a cortar el pelo. Voy a llevar el pelo larguísimo. Voy a dejarme el pelo, una melena, como si fuera una mujer. Me voy a dejar el pelo, pero para vengarme de mi padre. Y para que él, cuando me vea, sienta vergüenza o sienta cólera o sienta deseo de pegarme. Pero ya no podrá pegarme, ya no podrá insultarme. Y yo seré el niño que tenía el pelo de cadete y que ahora tiene el pelo de mujer. Lo logré.
De tal manera que el pelo tan largo, larguísimo, se convirtió, ya digo, en un gesto bobo de rebeldía y en una seña de identidad, ¿no? La gente me ve como ese tipo mal peinado, ese tipo que no va a la peluquería. Sin embargo, ahora sí practico toda suerte de cuidados e higienes corporales que antes pensaba que eran reacias a la masculinidad, ¿no? Es decir, los pies, las manos, las depilaciones y etcétera, sin entrar en detalles. Bueno, quiero contar algo más. Mamá, como mi padre no le daba plata, entonces no me podía llevar a la peluquería y me cortaba el pelo ella. De hecho, ella les cortaba el pelo a todos, mis hermanos, a mis hermanas, a todos, ¿no? Nadie en casa, nadie de los hijos iba a la peluquería. Creo que hasta mi madre tampoco iba a la peluquería. Si pienso quién le cortaba el pelo a mamá, me quedo sin respuesta. Pero mamá no tenía plata. Papá, claro, pagaba los colegios. Papá, supongo que le daba una plata muy acotada, semanal o semestral o quincenalmente, para que mamá hiciera las compras y eso, ¿no? Papá pagaba el personal doméstico. Papá, en fin, pagaba las cuentas generales de la casa. Y él se quedaba con su sueldo de gerente. Gerente de un banco, gerente de una automotriz, gerente de un club. Esa fue su vida, gerente. Pero claro, ¿qué porcentaje de su salario, de sus honorarios le daba a mi madre? Uno muy ínfimo. Entonces mi madre hizo una cosa que ahora recuerdo con profunda ternura y con profunda admiración. Como mi madre no quería pedirle plata a mi padre, rebajarse, y se resignaba a tomar el poco dinero que papá le daba, mamá se inventó un negocio, qué genia, ¿no? Y eso, abrumada porque tenía que cuidar a 8, 9, 10 niños, ¿no? Sus hijos. Claro que también le ayudaban las empleadas, pero, en fin, había varias empleadas en casa, pero mamá siempre fue absolutamente entregada a sus hijos, servicial, abnegada, generosísima. Entonces mamá se inventó un negocio. ¿En qué consistía el negocio? Puso a la cocinera y a un par de empleadas más a hacer manás. Entonces en la cocina estábamos, y me incluyo porque me llamaban y me encantaba, porque metía el dedo en la olla y comía el maná, todavía no del todo preparado, listo, batiendo y batiendo y batiendo el maná. Las, en fin, yemas de huevo con azúcar y etcétera. Y entonces, en la cocina de nuestra casa, donde además había un montón de moscas, porque era una casa en el campo, afuera había un montón de animales, mamá preparaba unos manás absolutamente deliciosos, deliciosos. Luego ella y sus empleadas los cubrían de platina y de papel plástico transparente sobre una base dorada y los cuadraditos de maná ya partidos, delineados, ¿no? Pequeños. Bueno, entonces mamá se convirtió en una productora, proveedora de manás. Y a todas sus amigas y a todas sus cofrades del Opus Dei y a los padrecitos de la obra y a los padrecitos no de la obra, porque mamá siempre visitaba todas las parroquias del barrio o más allá, pues mamá les daba sus manás, le compraban a mamá sus manás. Ella los repartía y los iba llevando a veces ella misma conmigo, ¿ah? No solo a casas de amigas y de curitas, sino incluso a bodegas, negocios de los pueblitos cercanos. Eso era notable. Mamá manejando conmigo o con algún hermano más o con alguna hermana más y se detenía en todos los negocios, en las bodegas, en los restaurantes y dejaba un maná por acá, un maná por acá, un maná por allá y le iban pagando y le iban pagando. Y su negocio fue creciendo y fue prosperando. Y mi mamá se ganaba un dinerito semanal, quincenal, mensual, ella solita.
Qué genia, ¿no? Qué genia. Haciendo sus manás, repartiéndolos, cobrándolos, siempre con una sonrisa beatífica, siempre humilde y servicial, siempre haciendo un comentario delicado, cálido, una observación tierna y amable, siempre invitando a la gente, a todos, a los pobres, a los no tan pobres, a los ricos y a los muy ricos, a los de su familia y a los extranjeros a su familia, a los de los pueblos cercanos y a los de la ciudad, que nos quedaba hora y media en auto, invitándolos a todos a vivir como ella, en el sendero del bien, de la rectitud y de la santidad. Así que mamá era al mismo tiempo sus manás, y mamá encontró una manera de convertirse en empresaria, cocinando y repartiendo sus manás. Y ahora todavía, cuando vamos a Lima y la visitamos, a veces hay en la cocina de su casa unos manás que sus cocineras han batido, han preparado, han cortado y han envuelto amorosamente. Como comprenderán, mi madre, para mí, sabe exactamente sus besos y sus miradas al maná que yo comía cuando era niño, batiéndolo y batiéndolo de una olla en otra olla en la cocina de la casa en el campo. Qué linda es mamá, cómo la extraño, cuánto la admiro. Y ella no se va a ir al cielo, ella ya está en el cielo. Seguimos mañana.